Bueno, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema, pues, relativamente sencillo, pero realmente interesante, diría yo, la palabra. Y una parte de pruebas, bueno, así no lo ven. Bueno, y no sé, pero es verdad. Es la parte de pruebas unitarias, ¿ok? Básicamente vamos a utilizar aquí un framework, el de Google, no sé si lo han escuchado hablar, el G-Test. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de esta, digamos, primer ratito, media hora, sobre algunos conceptos generales de qué son pruebas unitarias y el framework como tal, como les comento, de Google Test o G-Test como tal. Bueno, ¿qué son y para qué sirve una prueba unitaria? Bueno, básicamente lo que nos va a permitir es generar escenarios o entornos que se tienen que cumplir a la hora de ejecutar un método, función, rutina o un bloque de código, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué es un escenario? Bueno, un escenario es crearle un ambiente, entre comillas, controlado, en el cual vamos a saber cuál, o vamos a testear, que es la palabra, digamos, más oportuna, a testear cuál es el resultado esperado de la ejecución de un bloque de código. Puede ser, como les digo, un bloque, puede ser funciones o métodos, básicamente. Las pruebas como tal tienen que ser repetibles y constantes, lo que quiere decir que no importa en cuándo se ejecuta una prueba, el resultado de la misma tiene que ser consistente, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿qué pasa con un código que depende de la fecha del sistema? ¿Para qué son las pruebas? Bueno, digamos un poquito en contexto. Eh, no sé si han escuchado hablar de de Quality Assurance, de QA y todo ese asunto, ¿verdad? Bueno, estos departamentos o estas áreas se encargan de eh, revisar o, bueno, someter el desarrollo a una serie de parámetros predefinidos, a una serie de escenarios de prueba, que básicamente son pruebas como tal. ¿Qué pasa si el sistema pues depende de un agente externo, consulta información de web service o consulta información de alguna fuente externa, carga un JSON? ¿Cuáles son los formatos de las fechas, por ejemplo? Si las fechas vienen en formato año, mes, día, mes, año o año, lo que sea. Este, ¿Qué pasa con valores negativos? O sea, en general, pues se hace todo un marco de pruebas de qué puede suceder en caso de ciertas cosas y cuáles son los resultados que esperaría en caso de someter al sistema, en este caso al sistema o a los componentes del sistema a dichas pruebas. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de un nivel un poco más chico, digamos, que son las pruebas unitarias. Pues con las pruebas unitarias vamos a tomar componentes, estamos desarrollando, o sea, el objetivo acá es desarrollar software genérico y modular. Entonces podemos sacar módulos de nuestro desarrollo para testearlo. Por ejemplo, funciones, como dice por acá, que puedan, no sé, si dependen de la carga externa de un archivo, qué pasa si el archivo no está, qué pasa si le mandamos cierto parámetro, qué pasa si el valor esperado, o sea, si le enviamos X parámetros, estamos esperando Y de resultado, entonces validar si eso se está dando realmente. ¿Ok? Nos dice por acá que nos ayudan a asegurar que los escenarios que se manejan en el código seguirán funcionando luego del que el programa sufra cambios. ¿Ok? Entonces, montar un buen escenario de pruebas, aunque nosotros modifiquemos los componentes que estamos testeando, debería eventualmente generar los mismos resultados, a no ser que los resultados varíen, ¿verdad? Si ya los resultados eventualmente van a variar, entonces ya no, ya montaríamos un escenario de pruebas aparte, miércoles, un escenario de pruebas distinto, ¿ok? Abrir acá por encima, vamos a hablar. Un escenario de pruebas variable o un escenario de pruebas diferente. Voy a poner esto acá. Sí. Ahora se me iba otra cosa. O sea, esperemos que mucho. Oye, pero este piano, ahí va, ahora se vuelve a abrir para abajo. ¿Ok?
básicamente. Entonces, estamos hablando de pruebas que vamos a realizar a fracciones, bueno, a módulos de nuestro código o eventualmente métodos, rutinas como tal, en la cual estamos sometiendo al sistema a una serie de pruebas controladas, ¿ok? Donde con una entrada A estamos esperando salidas B, C y D, o una salida B, o entrada X, salida Y, pero vamos a controlar eso, ¿ok? Y que quede sistematizado básicamente, ¿ok? ¿Cuál es la estructura básica de un escenario de pruebas? Hola, hola, ¿ok? Acabamos de empezar. Estamos hablando hoy sobre qué son escenarios de pruebas y en general pruebas unitarias con Google. Se llama Google Tests. Ok, de hecho, vamos a ver, que se me olvide. Aquí está el examen. Eso me parece increíble. De hecho, hoy tuve examen de Progra 1, tuve un examen de Progra 1 y, y andaba esta cosa. Entonces me acordé de eso. Vean, esto es el formato de verdad de un material de apoyo. Ahora se los... O sea, me dejó sin palabras, nunca había visto un... De hecho, lo escaneé y todo. No, el material de apoyo. No, pero vea qué organizado, o sea, es que, ya, uno y dos páginas, o sea, ese ha sido en todos mis años de docencia, que tampoco son muchos. Eso es todo el semestre en una hoja. No, no, o sea, y súper bien, bien coloreada, o sea, bien definido, o sea, se tomó su tiempo, ya con solo eso ya merecía el 100. Ok, sí, hombre, comentaba, bueno, básicamente estamos viendo lo que es un escenario de pruebas unitarias, en las cuales, pues, el objetivo es testear, por decirlo así, o crear escenarios controlados para probar partes de un desarrollo. Ejemplo, rutinas, funciones o métodos como tal. ¿Ok? Al decir controlado, estamos sometiendo al sistema, por ejemplo, como dice por acá, si el resultado que esperamos con X parámetro es Y de salida, entonces vamos a crear un escenario de prueba, vamos a crear una prueba para validar si el desarrollo como tal, la rutina, el método, etcétera, este, eh, genera los resultados acorde con las entradas, o sea, genera los resultados esperados acorde con la entrada o las entradas de la misma. ¿Ok? Eso es lo que hemos hablado, digamos, hasta ahorita. Entonces, hablando un poquito, que es la parte de la estructura de un escenario de pruebas, vamos a tener ciertos componentes que son, número uno, los test cases, que también son llamados escenarios de pruebas o, dependiendo de la bibliografía que se consulte, también son llamados requisitos del sistema como tal. ¿Ok? Un ejemplo muy básico, de hecho ahora se los voy a mostrar la parte de la implementación, es el cálculo del factorial de un número natural o un número entero. ¿Ok? Entonces, las premisas de nuestra función son las siguientes. Bueno, que el factorial de cero sea uno, que el factorial de uno sea uno, que el factorial de x sea, cuando x es mayor que uno, sea x multiplicado por el factorial del número anterior o, o el factorial anterior. ¿Ok? Y otra de las premisas, por ejemplo, perdón, de esta función, es que el número tiene que ser mayor o igual a cero. De lo contrario, no es posible generar el factorial. ¿Ok?
Estas premisas como tal, entonces, a partir de esas premisas, yo podría generar de esta función, si quisiera testearla, algunos escenarios de prueba. Ejemplo, ¿qué pasa si el valor de parámetro es cero? ¿Qué pasa si el valor de parámetro es uno? ¿Qué pasa si el valor de parámetro es menos uno? ¿Qué pasa si el valor de parámetro es cualquier número mayor a uno? Si los resultados son los que esperamos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿O qué es cuál es nuestra intención? Llegar y crear lo que se llama, como les digo, escenarios de pruebas como tal. Vamos a ir viendo un poco a poco la parte de la estructura. ¿Ok? Lo siguiente que les expongo por acá, yo lo extraje de las anotaciones del framework de Google Test, el cual está en GitHub. Ahí les pongo un poco el link por si quieren profundizar un poquito más. Yo se los saqué un resumen y lo traduje aquí a español pues, para mostrárselos a ustedes. Este, ¿Qué es Google Test? Bueno, Google Test es un framework o pongámosle un set de librerías o una librería que va a ayudarnos a la implementación de estos escenarios de prueba. ¿Ok? Porque uno dirá, bueno, profe, lo que usted está diciendo es muy sencillo. Yo hago las pruebas y empiezo a meter valores a ver y compilo a ver si me sale esto, me sale lo otro. Bueno, sí, lo que ocupamos, eso está muy bien a la hora del dibujo, pero ocupamos una metodología, digamos, un poquito más formal, un poquito más automatizada para este, obtener los resultados o para parametrizar de una manera sistematizada y ordenada las pruebas como tal. De hecho, se vuelven en ocasiones requisito para que pasen las etapas de desarrollo, de deployment como tal. Entonces, pues pasa a ser de algo, digamos, una herramienta que puede apoyar a una herramienta que eventualmente se va a convertir en un requisito, un paso más en el proceso de desarrollo, ya sea una metodología X de desarrollo como tal, ¿ok? O en equipos multidisciplinarios de desarrollo, como sea. Entonces, básicamente eso es Google Test. Es un framework, una serie de librerías que vamos a utilizar para sistematizar estas pruebas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se compone G-Test o Google Test? Bueno, lo que se llaman las pruebas o también llamadas aserciones o asserts. ¿Ok? Conceptualmente, una prueba con Google Test va a ser un conjunto de aserciones, ¿ok? Que van a ser condiciones lógicas o booleanas, o sea, van a ser como condicionales, como ifs, ¿ok? Esos son asserts, básicamente. Lo que pasa es que tienen su palabra reservada y demás, ¿ok? Estas, al ejecutarse alguna función del programa, va a permitir determinar si la ejecución es correcta o no es correcta, ¿ok? En caso de que el resultado de la aserción sea falso, la aserción o el assert, pues la prueba como tal, puede ser que ésta sea fatal o no fatal. ¿Ok? Si es una aserción no fatal, podemos seguir con las pruebas, pero si es fatal, deberíamos terminar la ejecución de las mismas. ¿Ok? Si el resultado de la aserción es verdadero, significa que la prueba es exitosa y el programa de pruebas puede continuar con las siguientes que vayamos a ir haciendo. ¿Ok? Entonces, lo primero, el primer componente que vamos a tener de nuestro banco, de nuestras pruebas, son las pruebas o los asserts. ¿Ok? Lo segundo que vamos a tener, bueno, vamos a tener lo que se llama un banco de pruebas, que básicamente un banco de pruebas va a ser una secuencia de diferentes asserts o una secuencia de pruebas como tal. ¿Ok? Un accesorio de pruebas, ¿ok? Es un banco de pruebas para una determinada clase en C++. O sea, un banco de pruebas, por decirlo así, eh, parametrizado para una clase en particular. ¿Ok? Y por último, vamos a tener lo que se llama un programa de pruebas. El accesorio de pruebas, pues, eh, ahora vamos a verlo, vamos a hacer una implementación. De hecho, les hago un comentario. Voy a utilizar Visual Studio Community para hacer las parte de las pruebas. Entonces, les recomiendo si lo quieren, pues, instalar, pues lo instalan con lo más básico para poder hacer la parte de test. Le comentaba a los otros muchachos del grupo de las 3 de la tarde, bueno, en el caso de las 4, que pues
a bajar, a tratar de hacer la configuración para CodeBlocks. Yo creo que están usando CodeBlocks también, ¿verdad? Sí. Y voy a ver si me sale para Community, o por lo menos para CodeBlocks, porque tengo que bajar sería bajar el Gtest y configurarlo. Entonces, voy a ver si lo hago entre mañana, más o menos, ahí un toquecito que tenga. Y si me sale ahí, les hago una demostración rápida de cómo adherirlo, digamos, a CodeBlocks. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacerlo el día de hoy por cuestiones fáciles, para ver sintaxis, lo voy a hacer con Visual Studio Community, que es el Visual Studio para Windows, por decirlo así, el grandote, el fuerte. Ok, como les comentaba, entonces tenemos los assets, los bancos de pruebas, o los assets o pruebas, los bancos, que son una secuencia de pruebas, los accesorios para pruebas, que básicamente son bancos de pruebas para una clase en específica o para clases en específicas, y los programas de pruebas, que básicamente es como decir así, el main o el ejecutable de todas las pruebas que nosotros vayamos a definir. ¿Ok? Eso básicamente es o los cuatro componentes principales del framework de Google como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo a la hora de crear un banco de pruebas? ¿Ok? Las aserciones o los asserts o las pruebas en Google Test son una especie de macros, entre comillas, que son funciones ejecutadas por el compilador o previamente ejecutadas, que se parecen a funciones de C++, pero no son funciones de C++ de hecho. Cuando una aserción, cuando un assert falla, o sea, cuando una prueba falla de acuerdo al valor esperado, ¿ok? Se genera automáticamente un mensaje que nos va a decir o va a indicar cuál es el archivo en donde se está dando la prueba, la línea asociada al fallo y cuál es el fallo, el mensaje. Pero también esos mensajes se pueden personalizar si fuese el caso. ¿Ok? Entonces, las aserciones vienen, digamos, en pares. Tenemos las aserciones que son con la palabra reservada assert, así en mayúscula. Ese que dice guión asterisco es el tipo de aserción que vamos a utilizar. O las expect. ¿Ok? Las aserciones que son de tipo o las assert generan fallas fatales. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos haciendo un banco de pruebas, o sea, una prueba, y el tipo de comando que estamos usando, el tipo de función que estamos usando es assert, ahorita vamos a ver un poquito para que les quede más claro. Si esta falla, entonces lo que va a generar es una excepción o un fallo fatal, por decirlo así. En cambio, las expect, vienen en pares, porque digamos, tenemos assert equals o assert lower than o lo que sea, ahorita se las voy a mostrar. También la tenemos en expect. El expect es un poquito más permisivo. Si una aserción falla cuando tenemos un expect, solo se va a generar el fallo, pero, o sea, se va a documentar, pero puedo seguir ejecutando las siguientes pruebas. ¿Ok? Dice por acá, dado que las fallas de los assets son fatales, van a detener la función en ejecución y es posible que no se ejecute el código que libera memoria. Eso es importante. Cuando nosotros estamos testeando funciones, ejemplo, no sé, una función que crea de un arreglo dinámico de 20 objetos, ¿ok? Y ahí hay algo que falla en ese momento, que el resultado no es el esperado, y no liberamos memoria, o sea, y no se liberó la memoria, el asset hace que esa función se detenga de golpe. O sea, tenemos que validar todo lo que son cambios ¿cómo se llama? Liberación de memoria y otras cosas ahí que podríamos eventualmente, eh, ¿cómo se llama? Obviar pues nos quedaría fugas de memoria. ¿Ok? En general, entonces, vamos a tener asserts y vamos a tener expects. ¿Ok? Ya vamos a ver un poco de cada uno. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Este ejemplo son dos aserciones que están en la guía esa que bajé de GitHub. Vean qué sencillo. Assert guión bajo y el tipo, bueno, y el, el comparador, por decirlo así, o el criterio que vamos a utilizar. En este caso, assert EQ quiere decir assert equals. Esto nos va a dar, básicamente, o nos va a comparar, por ejemplo, este arreglo con este otro.
¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, la aserción lo que nos va a decir acá es, nos va a dar verdadero, ¿verdad? Si este parámetro es igual que este parámetro, o sea, es equals, ¿ok? Y nos va a dar false en caso de que este parámetro sea diferente de este parámetro. O sea, nos va a dar el resultado no va a ser el esperado. Cuando hacemos excepciones, nosotros vamos a, excepciones, cuando hacemos bancos de pruebas, hacemos pruebas, nosotros vamos a esperar un resultado. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Expect, esperar un resultado, o hacer, o esperar, o crear esa aserción de un resultado en particular. Son muy simples, realmente. Van a ver que son bastante sencillas. Ejemplo, si este devolviese false, entonces vamos a, con el operador de flujo, vamos a tirar un mensaje adicional al mensaje que está tirando. Entonces ahora vamos a validar. ¿Ok? Este otro ejemplillo nos dice, bueno, vamos a ir validando dentro de cada uno de los valores de los arreglos si son iguales. ¿Ok? O sea, estamos aquí primero validando si los arreglos tienen un mismo tamaño y adicional si cada uno de los elementos del arreglo es igual al otro. ¿Ok? Comparando posición con posición. Estamos obligándolo, estamos indicando que si algo falla, la aserción en este caso va a ser fatal por el hacer. Perdón, pero en este otro, si por A o por B el valor de que voy recurriendo al arreglo en ese momento no es igual, entonces lo que me va a generar es una aserción, bueno, me va a generar un error, pero no fatal por ser un expect. ¿Ok? Y aquí dice, bueno, que en este caso vectores X y Y difieren en un índice X como tal. Las aserciones al final, chicos, lo que nos van a ayudar es a comparar resultados esperados. Aquí no es que se va a meter el sistema y va a validar si X es mayor que 3 o lo que... No, para eso está el debugging. Al final lo que estamos esperando es, a partir del resultado, a partir de la función programada, el resultado esperado. ¿Ok? Bueno, a partir de lo que hagamos, los resultados que esperamos. Y claro que tenemos que conocer cuáles son los resultados, ¿verdad? Ok. Tenemos de primera entrada algunos tipos de aserciones basadas en expresiones booleanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hacer true y hacer false. Expect true y expect false. Entonces, son comandos propios de esta librería o de este framework de Google Test o de G-Test. ¿Ok? Entonces, tenemos una aserción fatal. Esto básicamente es lo mismo, solo que si esta falla, hace que la prueba se detenga. Si esta no es que falle, si es que el resultado no es el esperado, hace que las pruebas sigan, nada más. ¿Ok? Pues, por ejemplo, este nos va a retornar verdadero en caso de que esta condición se cumpla, o sea, que sea verdadera. En este caso nos va a devolver verdadero en caso de que esta condición sea igual a false. Al igual pasa con esta. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo algunos tipos de specs adicionales. Por ejemplo, estos, basados en la comparación de expresiones. Tenemos hacer, perdón, EQ, eh, not equal, lower than, lower equal than, greater than y greater equal than. ¿Ok? Entonces, básicamente, igual a, no igual, menor que, menor o igual que o mayor o igual que. Y tenemos tanto las asserts como las expects. ¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? No es que me va a retornar verdadero o falso, yo tal vez les dije eso. El hacer falla, ¿ok? O no, en este caso el hacer no falla en caso de que valor uno sea igual a valor 2. El hacer de aquí no falla en caso de que valor uno sea diferente a valor 2. El hacer aquí o aquí no falla en caso de que valor uno sea menor que valor 2. Aquí no falla en caso de que valor uno sea menor o igual que valor 2. Aquí no falla en caso de que valor uno sea más grande que valor 2. Y aquí no falla en caso de que valor uno sea mayor o igual que valor 2. ¿Ok? En caso de que falle, pues me indicará o va a indicar en el tiempo de ejecución que ahí tuvimos un error. ¿Ok? Tuvimos un error no.
que el resultado de la prueba no fue el esperado. Esto no es un debugger, esto es, esto es si lo quisiéramos ver de tal manera, este es un tester de lógica, ¿ok? No un tester de sintaxis, no un tester de gramática, no un tester de errores en tiempo de ejecución. Ese es un tester de lógica. O sea, que lo que esperamos que el sistema dé como resultado, bueno, en este caso, las funciones, pues son pruebas unitarias, estamos, eh, ¿cómo se llama? Estamos aislando fracciones o partes del software, sean las esperadas con respecto a los requerimientos o con respecto a lo que debe hacer. Es como un tester de lógica como tal. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos estas y tenemos estas otras como las más populares que podemos utilizar. ¿Ok? Esas son las pruebitas unitarias como tal. ¿Ok? Ahora podemos crear lo que se llaman los bancos de pruebas. El banco era una secuencia o un grupo de pruebas como tal. Que un grupo de expects, un grupo de asserts, etcétera. Eso es un banco de pruebas como tal. ¿Ok? Hay una macro también como parte del código o de las palabras reservadas de esta librería que se llama test. Bueno, yo lo puse con minúscula, pero es con mayúscula, test. Esta nos va a permitir encapsular, o sea, empaquetar una secuencia de asserts, de aserciones, de asserts y expects para probar una función cualquiera. Función no en el sentido de una función, o sea, una funcionalidad cualquiera. Pueden ser funciones, pueden ser varias funciones, pueden ser varios métodos, pueden ser código fuente, etcétera. El test funciona como una función void de C++. No retorna ningún valor como tal. Una prueba que basamos en test va a fallar si alguna de las aserciones fallan. Aquí estamos creando un banco, un pequeño banco, o sea, varios asserts, ¿ok? El banco como tal de esta prueba fallará si todas fallan. Que con solo una si todas fallan, no, con solo una que falle, va a fallar el banco de pruebas, porque el objetivo es que nuestras pruebas pues pasen bien, por decirlo así. ¿Ok? Será exitosa si todos los asserts que están seteados aquí adentro, es como una función. Si todos los asserts que están seteados ahí adentro pasan, ¿ok? Pasan bien, ¿ok? Este primer argumento de esta función es el nombre de un banco de pruebas. Ese es el nombre que ustedes le quieren dar al banco de pruebas. No sé, banco de pruebas uno o pruebas unitarias uno o banco uno. El nombre que uno quiera dar. Y este segundo es el nombre de la prueba como tal. Por ejemplo, yo puedo tener eh, un banco de pruebas que sea eh, setear formatos o test de formatos. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el nombre de mi banco de pruebas y puedo generar pruebas diferentes con cada vez que lo requiera, diciendo, por ejemplo, no sé, test de valores numéricos, test de valores numéricos, test de valores de carácter, test de valores booleanos, etcétera. Aquí yo puedo tener una y puedo tener un montón de estas si yo quiero. Puedo tener también un montón de estas, pero el asunto acá es que aquí va a ser mi banco y cada una de estas van a ser las pruebas. Y cada uno aquí adentro puede haber una colección de asserts o de expects, tal cual ocupemos. ¿Ok? Básicamente. ¿Ok? Para ambos nombres se aplican las reglas de identificadores de C++. No deben contener valores o nombres con guión bajo, eso sí. El nombre completo de una prueba se basa en su propio nombre unido al del banco de datos al que pertenece. Por ejemplo, en este caso, el nombre de la prueba sería test name de test suite o test suite test name, digamos, o test suite punto o slash test name. Ese va a ser el nombre de la prueba como tal. ¿Ok? Por lo que dos pruebas de bancos de pruebas diferentes pueden tener el mismo nombre. O sea, puede haber un nombre que se llame, no sé, prueba uno en dos tests, digamos, pero eso sí, uno tiene que ser de un banco en particular y el otro de otro, porque si no ahí se estaría duplicando ahí el asunto. ¿Ok? Una pregunta hasta ahorita, por lo menos conceptualmente, vamos
Vamos cayendo en el, en el meollo del asunto. Ok. Veamos, por ejemplo, este. Ok, este es un pequeño ejemplo. Ok. Tenemos una función factorial implementada como sea. Ok. Aquí estamos creando una prueba, ¿verdad? O un banco, un banquito acá. Ok, no, más bien, en este caso estamos creando una prueba perteneciente al banco que se llama factorial test. ¿Ok? Esta primera prueba se llama handle zero input. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a colocar por acá, vean que es como una mezcla entre el código de C++ y las macros propias del Google Test. ¿Ok? Entonces aquí colocamos lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, nosotros esperamos que cuando se invoque factorial con cero, el resultado sea 1, para que esta prueba sea exitosa, para esta prueba de este banco. Y por ejemplo, esta otra es del mismo banco que se llama factorial test, ¿ven? Que es el mismo valor. La otra prueba que estamos haciendo se llama handles positive input o hands positive input. ¿Ok? En esta estamos haciendo cuatro pruebas, o sea, cuatro specs o cuatro asserts. Con solo uno que falle, esta prueba que se llama handles positive input va a fallar. ¿Ok? Una prueba de este banco, otra prueba de este mismo banco. ¿Ven esa relación? Básicamente, colocamos de primero los bancos de pruebas y las pruebas como tal para, ¿cómo se llama? Setear dentro de cada una de las pruebas lo que queremos probar. Valga la redundancia. ¿Ok? Sí, hay que bajar hay que bajarse todo el G-test para colocarlo ahí. Eso es lo que yo voy a leerme un par de tutoriales para ver si lo saco. ¿Ok? Ahorita lo voy a hacer por cuestiones de facilidad con Visual Studio Code, que es muy fácil realmente. Entonces, como dice por aquí abajo, en este ejemplo, el nombre del banco de pruebas es Factorial Test y el nombre de cada una de las pruebas pertenecientes a ese banco son Hands Zero Input y Hands Positive Input. ¿Ok? Son los nombres de pruebas que pertenecen ambas al banco de pruebas en particular que se llama este Factorial Test, básicamente. ¿Ok? Los accesorios de pruebas. No lo vamos a ver hoy, voy a hacerles un otro ejemplo de luego para que lo tengamos ahí. El accesorio ya sabemos lo que es la prueba, ¿verdad? Y tenemos el banco de pruebas que son una secuencia de pruebas. Ahora teníamos los famosos accesorios de pruebas. Los accesorios de pruebas son pruebas que vamos a crear para una clase X específica. ¿Ok? Esto es un poquillo más complicado, pero tampoco es la gran cosa. Para crear un banco de pruebas para una clase X en C++, X puede ser cualquiera, casa, perro, lo que sea. Bueno, perro, una clase, bueno, persona, ser humano, alumno, lo que sea, el nombre de la clase, se debe elaborar un accesorio, lo que se llama también un fixture. Este fixture o este accesorio tiene que heredar, vamos a crear literalmente como una clase, que va a heredar de manera pública de testing test. Para eso tiene que estar configurado Google Test, que incluya como protected variables de instancia o atributos de la clase X que se usarán en las pruebas. ¿Ok? Además de otras variables que sean necesarias para ejecutar las pruebas. Si fuera necesario, se deberá elaborar un constructor o sobrecargar un método propio que se llama setup para preparar los objetos de X que serán usados en la prueba. Y si fuese también necesario, deberíamos elaborar o desarrollar el destructor de la clase o sobrecargar un método que se llama teardown para liberar memoria o hacer cualquier otra función propia del destructor como tal, ¿ok? Como liberar recursos y demás. Y también si fuese estrictamente necesario o fuese necesario, cualquier otra función que se requiera
sea compartida para las pruebas como tal. ¿Ok? Lo que estamos creando acá es una especie de clase para hacer nuestras pruebas para unas clases en específica. ¿Ok? Y para las pruebas de un accesorio no usamos el test, sino que se llama una de test-f, porque recuerden que el nombre era fixture, entonces test fixture como tal, ¿ok? Entonces vean acá, esto es una implementación pues sencilla, digamos. Por ejemplo, en este caso, el nombre de la clase, nombre del accesorio de pruebas. Estamos creando una clase, por ejemplo, si tenemos una clase que implementamos que se llama, no sé, matriz, ¿ok? Esta clase matriz implementa como uno de sus atributos una matriz de n por m, maneja otro atributo, no sé, eh, columnas y filas, o dos atributos más. E internamente, esta clase matriz maneja métodos o atributos, métodos, perdón, para multiplicar la matriz, invertir la matriz, sacar, qué sé yo, el valor absoluto de la matriz, funciones que podríamos usar con matrices, ¿ok? Perfecto. Quiero someter la clase como tal a un test o unas pruebas. Entonces podemos crear una, lo que se llama un accesorio de pruebas, creando una clase que se llame, qué sé yo, accesorio pruebas matriz, ¿ok? Entonces, esta clase, aparte, sí, es un archivo aparte, sí, también. Mm, Aquí no es necesario punto .h, pueden ser un punto .cpp. Igual esto, igual este accesorio de pruebas no es un componente ejecutable, esto es para la validación de los tests, nada más, para la validación de las pruebas. ¿Ok? Entonces, creamos el nombre de la clase que hereda de testing test, que es de donde tiene que heredar. Y aquí podríamos colocar, pues, datos comunes a los casos de prueba. Si yo quiero testear, no sé, que la matriz se pueda multiplicar por otra matriz, puedo crear, no sé, un objeto de tipo matriz ahí adentro, o quiero validar los tamaños de la matriz, puedo crear lo que yo quiera. ¿Ok? El constructor, el destructor, si fuese el caso, o ¿cómo se llama? La sobrecarga de dos métodos que tiene esta clase test que se llaman setup y teardown. Son métodos que se van a ejecutar de primero al inicializar cada accesorio, o sea, cuando instalamos o cuando instanciamos una clase de tipo accesorio objeto, ¿ok? Accesorio clase. Y el teardown que va a ser lo que se va a ejecutar de último, ¿ok? O también algo como el destructor, ¿verdad? Esto pues básicamente va muy ligado a pruebas específicos para componentes de una clase en específico, ¿ok? Aunque podemos hacerlo todavía más, bueno, podemos ser genérico utilizando el test normal, común y corriente, como yo les voy a mencionar ahorita, ¿ok? Y ahora bien, el otro componente era la manera en que vamos a correr o a ejecutar nuestras pruebas, ¿ok? Como dice por acá, Google Test posee una función main, entre comillas, con el código básico para ejecutar un accesorio de pruebas. ¿Ok? Por lo que no es necesario escribir tal función a menos que se quiera personalizar, entre comillas, de alguna manera la ejecución de estas pruebas. ¿Ok? El código básico que se provee es el siguiente. La función main, ¿ok? Y este componente de inicialización. Dos puntos, dos puntos, testing, init Google Test y los parámetros, pues eventualmente que ya haya tenido ahí, es como un main propio de Google Test. Y la función run all test. Esta función va a definir o va a irse a revisar todos los bancos de pruebas que yo haya hecho y los va a ejecutar. O sea, va a ejecutar todas las pruebas también que están ligadas a cada uno de los bancos como tal. Dice por acá que es imprescindible que el main de pruebas retorne lo que retorna la macro o esta función run al test. Y aquí está como alberries. Si se retorna 1, significa que alguna ejecución o alguna prueba falló. Y si se retorna 0, significa que todas las pruebas
fueron exitosas. ¿Ok? Y en general, antes de entrarle ya al ejemplillo para que veamos cómo se crea un banco de, un proyecto de pruebas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cada vez que se ejecuta una prueba, el sistema, en este caso C++ y utilizando la librería GTest, lo primero que va a hacer es guardar el estado de las banderas del Google Test, o sea, las true, false, etcétera, las va a guardar. Va a crear una instancia de la clase accesorio para la primera prueba, si fuese que vamos a utilizarlas. Va a inicializar la instancia si es que la estamos usando mediante el método setup. Va a ejecutar las pruebas, va a reinicializar la instancia mediante un método que se llama teardown o el destructor. Destruye la instancia y reinicializa el estado de las banderas de Google Test. ¿Para qué? Para que para cada prueba va a hacer lo mismo. O sea, va a repetir los pasos 1 y 7 con todas las pruebas hasta que se concluyan las pruebas que van a estar en toda la batería de pruebas como tal. ¿Ok? Y en general, eso es lo que quería, digamos, mostrar. Yo ya les subí esta presentación como material de referencia. ¿Ok? Para este no era. Ujú. Se puede utilizar. Sí, hay varias librerías que se pueden usar. Bueno, digamos, librerías, hay varias herramientas que se pueden utilizar para generación de escenarios de prueba o test unitarios. Esta de Google es muy sencilla y es muy fácil de utilizar y se puede utilizar desde el momento del desarrollo. ¿Ok? Nada acá, chicos. Acá tengo, voy a cerrar un requisito por aquí. ¿Ok? Crear un proyecto. En este caso estoy en Visual Studio Community, ¿ok? Aquí, de hecho, hay otra parte importante también que vamos a ver, que es de esta otra semana que viene, que son lo que se llama librerías, ¿ok? Vamos a crear librerías estáticas y librerías dinámicas. Vamos a crear DLLs, famosos Dynamic Linked Libraries. Y para la parte de DLLs voy a utilizar sí o sí ¿cómo se llama? Visual Studio Community, porque es más sencillo, está hecho para Windows y los DLLs vamos a consumirlos en Windows. Para la creación de las librerías en los .h, sí lo voy a poder seguir usando Community, bueno, puede ser Community o puede ser cualquier otra, ¿cómo se llama? Cualquier otro IDE como CodeBlocks o el otro. Entonces, más o menos para que sepan. Ok, bueno, entonces en este caso, chiquillos, voy a crear un nuevo proyecto y voy a buscarlo acá. Voy a buscar un Google Test. Ven, dice, escriba pruebas de C++, unitarias de C++, utilizando Google Test. Incluye una copia del Google Test Library. ¿Ok? O sea, él va y, o sea, ya lo tiene ahí, entonces ya no hay que ir a GitHub a buscar Google Test ni hacerlo a pata, ya lo tiene listo. Aquí nada más marcamos, ¿ok? Ahí le ponemos el nombre que uno quiera. ¿Ok? Aquí le decimos, bueno, vamos a ligarlo con una librería dinámica, estática, y vamos a linkearlo de manera dinámica, que es lo que nos corresponde. Eso no hay ningún problema. Y ahí nos crea un par de cosillas. Nos crea todo un entorno, ¿ok? Nos crea tres archivos. Nos crea este archivo pch.cpp, este archivo pch.h, que lo que hace es hacer el include de la librería gtest, nada más, gtest, gtest.h, y el .cpp que hace el include de esta cosa. Estaba más sin gracia el asunto, ¿ok? Y este otro es donde este archivo, por ejemplo, test.cpp, es donde yo voy, bueno, este puede ser uno, de los que en los que vamos a setear nuestros bancos de pruebas. ¿Ok? Ahí los vamos a configurar, ahí vamos a configurar toda la parte de la parte de bancos de pruebas. Este banco de pruebas es bastante simple y es el que
ponen, vean, la palabra test, ¿ok? Aquí es el nombre del banco de pruebas, por ejemplo, nombre, ponele mi banco de pruebas, ¿ok? Y aquí es el nombre de la prueba, ¿ok? Entonces, vean, los comandos son, pues, los que ya vimos. Aquí me pone, por ejemplo, expect equals. Entonces, ¿qué espera esto? Que uno sea igual a uno. Esto me va a dar positivo. O sea, me va a dar, ok. Expect true, que esto sea igual a verdadero. Este es el archivillo que nosotros vamos a correr. Si aquí tuviera más pruebas, aquí me generaría todas las pruebas que yo quiera definir, todos los bancos de pruebas que yo quiera definir. Pero en este caso solo vamos a usar este. Vean, por ejemplo, acá. Ahí empieza. Y aquí generamos, no sé si lo ven por ahí, pero aquí es donde nos está, no se ve muy bien, pero bueno, eh, tal vez si apago un toque. Algo raro. Vean acá dice, bueno, corriendo un test de un, corriendo una prueba de un escenario de pruebas como tal. ¿Ok? Dice un test para mi banco de pruebas. Vean que mi banco de pruebas es el banco de pruebas como tal. Está poniendo un test. ¿Ok? El, vean aquí el nombre de la prueba que estamos corriendo. Mi banco de pruebas punto, la prueba uno. ¿Ok? Aquí dice, en el momento en que la ejecutó, aquí la corre, y la ejecuta, y aquí dice un test from mi banco de pruebas, ejecutar. Y aquí le va a decir, bueno, eh, el escenario en general con todas las pruebas, tenemos un test de un escenario de pruebas completado y pasó un test, básicamente. ¿Ok? Esto está así como de niña pochita, ¿verdad? Muy, muy, muy fácil. ¿Qué pasaría si yo lo obligo a que esto falle? Ahorita les prendo la luz porque no se duerma. ¿Qué pasaría si yo lo obligo a que esto falle? Con solo una prueba que falle, vamos a verlo acá. Acá dice, bueno, aquí estoy corriendo la prueba y listo, vean acá. Vean el error. Dice, se esperaba igualdad de estos valores, uno y 2. Entonces aquí dice que la prueba no falló. Ahí siguió ejecutando, bueno, y aquí al final dice, bueno, un test se ha corrido, se pasaron 0 test y falló un test como tal. Esto es bastante básico, digamos, este ejemplillo. Voy a mostrarles un ejemplo ahí que hice con un par de funciones. Claro, y si le doy aquí nunca terminó. ¿De? Ah, era cualquier tecla menos enter. O sea, cerrar la solución y voy a abrir una que ya había hecho. ¿Ok? Sería esta. Voy a aprender acá porque si no todo que haga en el yo digo completa que sí, que tengo que aceptar. ¿Ok? En este voy a ponerlo como en blanco, ¿verdad? Vamos a ver si puedo cambiar el escenario. Eh, creo que, ¿cómo cambiaba esto? Negro, nos vamos a dormir. Vamos a ver acá un segundo. Dice que en la barra de menús, opciones, entorno general, tema de color. Dice, herramientas, opciones. En la lista, herramientas, opciones. Vamos a ver si es cierto. Dice, tools, options.
y dice, aquí está, color trend light. Fue el ojo. Ok, bueno, este ejemplillo, sí, ¿verdad? Para verlo mejor, nosotros no veíamos nada. En este ejemplo en particular, vean, en el test estoy implementando dos funciones, las que habíamos hablado en la presentación. Una para el cálculo del factorial, otra para el cálculo del Fibonacci. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué, profe? Siempre tengo que copiar y pegar. No, perfectamente pueden importar sus .h y sus .cpp. ¿Ok? Yo puedo aquí perfectamente importar, no sé, eh, las funciones necesarias o los archivos de código fuente que ustedes van a testear, o las funciones, o los archivos donde están las funciones que ustedes van a testear, y las incluyen como parte de este proyecto de testing. Eso es un proyecto de test, nada más. ¿Ok? Y entonces se importan ahí, y acá en el test, pues ustedes hacen los includes. Si es, no sé yo, no sé, matriz.h o alguna otra, o lista.h, y vamos a testear el insertar primero, o lo que sea, de los importan y los incluyen, y listo, ya ustedes pueden seguir, pueden trabajar lo normal. Esto que estoy haciendo acá, en este ejemplo en particular, pues lo que estoy haciendo es colocando dos funciones que vamos a testear ahí para hacer un par de bancos de pruebas. ¿Ok? Esta es una implementación muy light bueno, muy light, muy sencilla de factorial. ¿Ok? Donde, para tener un poquito más de escenarios, donde, por ejemplo, si el valor de parámetro es 0, retorne 1. Si el valor de parámetro es 1, retorne 1. Y si el valor de parámetro es este, ni 0 ni 1, o sea, si es mayor, bueno, en este caso, diferente, ¿verdad? De estos dos, retorna este valor. ¿Ok? Nada más. Ahora bien, si esto recibe un número negativo, nunca terminaría la recursión, ¿verdad? Por ahí está el primer detalle que va a patalear. Igual a este de Fibonacci. En este de Fibonacci, pues básicamente tenemos. ¿Cuál? Bueno, sí, más bien entra y no hace nada. No, no, porque cae en el. Sí, exacto. O sea, como tal. Aquí podríamos implementar algo así. Cuando llegue a cualquiera de estos. Bueno, en este caso a uno. Por ejemplo, aquí podríamos ver si x es menor que cero, entonces podríamos decir que retorne menos uno. O sea, algo así como de que para que estemos salvados de que no se caiga, digamos, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces en este banquillo de pruebas, como les dije, vamos a implementar aquí mismo, como también les comenté, pueden importar sus propios archivos y cargarlos acá al proyecto. Vamos a testear la función factorial y la función de Fibonacci. Vamos a testear estas dos. Ok, la de Fibonacci igual. Si el valor es 0, retorne 0. Si el valor es 1, retorne 1. Y en caso de que no sea ni 0 ni 1, entonces retorne el Fibonacci de x menos 1 y el Fibonacci de x más el Fibonacci de x menos 2 del valor. ¿Ok? Aquí yo puedo, ustedes dicen, ay, voy a copiar ahí todas las funciones. Bueno, no hay que ser tan chancho. Uno puede perfectamente pues tener sus clases ahí, importarlas. ¿Ok? De aquí voy a crear dos bancos de prueba. El primero se va a llamar test 1. Este test 1 va a tener dos pruebas. Va a tener esta que es básico A y esta que tiene básico B. ¿Ok? Vean que estamos hablando de un mismo test.
y voy a crear un segundo banco de pruebas, ¿ok? Que tiene este, una prueba que se llama básico A. Ven que esa prueba se llama igual que esta, pero al ser de dos bancos de pruebas diferentes no hay problema, ¿ok? En esta vamos a, es algo bastante sencillo. Aquí yo puedo mezclar código de C++ con el de las pruebas, pero aquí no estoy haciendo un desarrollo, aquí estoy testeando algo, ¿verdad? Que estoy haciendo un testing de alguna cosa en particular, ¿ok? Entonces, vean, acá en este caso vamos a, declarar una variable. Aquí vamos a ver si esta variable es igual a cero, ¿ok? Y aquí, si esto es verdadero, o sea que si x es igual a cero. Expect true. Estos hacen lo mismo, ¿ven? Hacemos bueno, esto es un assert, vamos a ponerle un expect, ¿ok? Este espera o hace una aserción si esto es igual a esto y esta verdadero si esta condición o si esta sentencia es verdadera. Este otro valida, por ejemplo, Fibonacci. Fibonacci de cero espera que sea cero. Fibonacci de uno se espera que sea uno. Y el Fibonacci o el treceavo término de Fibonacci es 233. No sé si será. Y el otro banco de pruebas, ¿verdad? Que todos empiezan con la palabra test, pero ahora es del banco test 2, llama básico A, va a testear el factorial. Entonces, factorial de 5 debería ser 120, el de cero debería ser uno, el de cero debería ser uno, el de cero debería ser cero, ¿ok? Aquí vean que estamos utilizando el equal, aquí el equal y aquí el not equal. En este caso también estaríamos esperando que el factorial de ¿cómo se llama? De cero no sea igual a cero. Aquí podríamos hacer otro, por ejemplo, expect eh, not equal, por ejemplo, que factorial, que factorial de, chica, aquí está, que factorial de menos uno no sea igual a, no sé, pongámosle uno, ¿sí? Para que me dé el tema, o esperemos mejor con el equal, ¿sí? Expect equal, el factorial de menos uno sea menos. ¿Ok? Ya tengo tres bancos de pruebas. Bueno, tengo dos bancos de pruebas y tres pruebas. Ajá. ¿Hacer qué? Perdón. ¿Listo? Ok, vamos a darle aquí build, rebuild. ¿Todo bien? Y aquí vamos a crear, aquí vamos, perdón, a correr nuestra prueba. ¿Ok? Aquí dice, vea, todas las pruebas pasaron bien. ¿Ok? Están recorriendo o están corriendo tres pruebas de dos baterías de pruebas o de dos bancos de pruebas. ¿Ok? Está generando dos pruebas para banco test uno, que es esta y esta, ¿verdad? Y está generando una prueba para banco test 2, que es esta. Le dice que la corrió, la prueba uno, ok, la prueba 2, ok, la prueba uno, ok. Y aquí nos dice, bueno, se ejecutaron tres tests de dos baterías de pruebas o dos escenarios de pruebas para un total de tres tests. O sea, todo pasó cálido. Ahora bien, si yo aquí fuerzo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí me va a dar el error y aquí una vez me va a decir este mensaje personalizado, es el que le estoy dando yo. ¿Ok? Entonces aquí vemos, aquí empieza a correr los tres tests, dos tests de banco test uno y aquí empieza corriendo el test básico A y aquí ve donde patalea. Dice
esperábamos igualdad en estos valores. X, que es 0 con 1. Ven, el nombre de la variable que tiene valor de 0 y 1. Y vean en mi errorcillo que yo puse ahí. Eso quiere decir que este test básico A falló. Y ahora sigue con nosotros. Vamos a ver si esto puede. Sí, puede por acá, puede por acá. Y al final dice, bueno, tenemos tres test de dos escenarios de prueba o de dos bancos de prueba. ¿Ok? Pasaron dos, falló uno y falló este que dice test básico, perdón, banco test básico A, que fue este en particular, que fue donde yo quise que fallara. ¿Ok? Para ver los bancos. Sí, ¿cómo es que nada el banco con la función? Ah, la invoca. Ah, invoca la función. ¿Perdón? Para ver los bancos. Aquí están. Ah, es que tira directamente. Ah, me tira directamente a la implementación. Exacto. Ok, hagamos uno importando un, un desarrollo de nosotros. Vamos a ver entre todos los ejemplos que hemos hecho, alguno ahí que nos funcione. ¿Ok? Dice, ¿cuál? Sí. Ah, bueno, aquí teníamos este de matrices CSV, ¿verdad? Yo habíamos creado acá un source, matriz, ¿verdad? Que se acuerda, ¿verdad? Que generaba una matriz, la guardaba y hacía todo el alboroto. El alboroto. Sí, sí, pero puedes validar, digamos que en este caso eh, haces un CSV y cuando lo cargas, ya sabe usted que tiene tantas filas y tantas columnas para precargarlo. Porque otra sería que programes una función que permita preleer el archivo, cuente cuántas filas tiene y cuántas columnas, y crear la matriz a partir de esa, ¿y no le puede qué? Tengo, qué pereza, qué pereza. Para crearla, sí. Ya utilizas esos mismos parámetros. Más fácil, ¿no? Ah, pero no, no, pero en este caso, mejor dé por un hecho de que vas a cargar, de que primero sí o sí vas a generar una, sí. O sea, mejor, exacto, correcto. Sí, mejor, porque si no se va a complicar ahí el asunto. ¿Y qué hacía este main a todo esto? A mí se me olvidó. Ey, no, era acá. Ujú, ujú. Es que hay que cambiar un poco porque eh, estas funciones como tal no están devolviendo nada. Debería volver verdadero. ¿Ok? Pero bueno, el tema acá es que vamos a ver si esto acepta que yo haga por acá. File.
entonces aquí sería el externo. Perdón. No, no, en este caso solo de esto. Vamos a ver. Eh, qué pereza. Hemos puesto un proyecto nuevo. Ok, bueno, vamos a hacerlo por acá. Eh, crear una aplicación de consola. Ok, ok, vamos a ver si acá podríamos crear una referencia y ahí está. Ok. Ahora sí, ya tengo mi proyecto seteado acá. Ahora este ejemplo matriz, hay que hacerle toda la charamusca. Aquí tiene el main y por acá, aquí sí se va a dejar el desgraciado. ¿Ves? Eh, dice ítem existente y aquí, a ver, estos dos chavalones, y acá, suave en Quaker porque la arruiné aquí. De esto está aquí. Y aquí estos se van de acá y quedan aquí. Ahora sí, aquí vamos a decir que vamos a meter, estamos en los source, vamos a meter el punto CPP aquí y aquí en los headers vamos a meter el punto H. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi ejemplito, ¿verdad? De la matriz punto .cpp, que era esta. ¿Ok? Ay, aquí este se va. Este fue un mal ejemplo, porque como está hecho en C, estoy utilizando C para hacer este getline y demás. Aquí no me va a compilar en C++. Aquí lo único también con este es que sí va a ser muy, muy cerrado en el tema de. Déjame ver una cosa acá. STDC. Sí, este no me va a servir. Nada, todo por andar jugando de zapote. Quitemos esta referencia, que era la de este proyecto. Y este proyecto cerrémoslo porque no nos va a servir de nada. De estas que no te veo, close project, sería project close. Listo, mejor dejamos nuestros tests ahí normal, comunes y silvestres. Aquí, digamos, para hacerlo, lo más sano es crear un proyecto y ponerlo como una referencia. Y ahí ahora sí ya lo puedo utilizar acá. Pero bueno, al final podríamos mejor entonces probar las funciones aquí. Ok, igual creamos los tests. Igual chicos, con esta parte me interesa que pues sepamos que la herramienta pues nos permite crear bancos de pruebas personalizados o bancos de pruebas sistematizados, que es mejor dicho la palabra más
más clara. ¿Ok? No sé si tienen alguna preguntilla ahí de última tanda. Esto, como les digo, podemos hacerlo de varias maneras, copiar, importar el proyecto y hacerle las pruebas al mismo. O- sí, yo le puse esos nombres. Aquí lo que no puedo hacer es hacer esto, digamos. ¿Ok? Porque, ajá, y este no me lo va a tomar en consideración. Ven que me lo quitó. Ahora sí, ya cuando yo lo coloco, aquí automáticamente me va a crear. La parte es test, nombre del banco de pruebas, nombre de la prueba y todas las pruebas que quiera hacer. Aquí, como les digo, esto admite código C++, entonces puedo hacer cualquier otra, ¿cómo se llama? Puedo crear una, no sé, estructuras y hacer testing o sobre funciones que ya están predefinidas, como ustedes lo definan también. Lo que vas a tener que hacer es que esos métodos te van a tener que devolver verdadero o false. True si en caso de que la lista logre insertar, false en caso de que no. O tal vez algún otro parámetro que vos definas. Por ejemplo, no sé, si usted hace un insert, yo había hecho una implementación así, si se hace un insert de una lista, entonces te va a devolver un valor numérico, que es el tamaño actual de la lista. Entonces, si el valor que retorna es mayor o igual a uno, entonces está bien. Y si es menos uno, porque yo decía, bueno, si no se puede insertar, entonces retorne menos uno. Cero nunca va a retornar porque pues, si estoy insertando, la lista está vacía. O bien cuando se eliminan, porque cuando voy eliminando, 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 tengo que validar si la lista no está vacía para no ser una tontera. Entonces, en caso de ese, sí puede devolver cero. Entonces puede ser un valor si no quiero hacerlo con valores booleanos. ¿Ok? Y igual, lo que vamos a testear acá es la igualdad o algún tipo de criterio de comparación entre valores. ¿Ok? No, existen, bueno, sí, sí se hace, dependiendo. Pero ese Google Test está muy enfocado a C++. ¿Ok? Hay otras herramientas de bancos de pruebas para otros lenguajes y otros proyectos, digamos. Exacto. Claro, con referente a la documentación del sistema, ¿verdad? También. Porque el sistema tiene que estar, bueno, las funciones tienen que estar documentadas. Aquí no documenté nada, ¿verdad? A lo chancho, pero debería estar documentado cuál es el valor esperado o cuáles son los parámetros de entrada, cuál es el valor, un rango de valores que puede definir. Y se definen los test cases también. Las partes de pruebas para mí es una parte súper aburrida, de verdad. O sea, sinceramente lo más aburrido que puede. Es que el debugging usted lo está haciendo porque usted está en ese momento programando, pero el test es que usted lo hace y ahora sí ya, bueno, ya terminé. Ahora pasa a otra área o a otra persona que le va a hacer las pruebas como tal. O usted mismo las puede hacer, pero ¿eh? Va a salir uno por uno. No son los valores, por ejemplo. Digamos, una función que determine, no sé, el, un valor X de un fondo de inversión a X cantidad de años con una tasa Y. Entonces, ahí se hace todo, hay unas fórmulas matemáticas, etcétera. Entonces, se sacarán, no sé, 7 escenarios de pruebas, 5 escenarios de pruebas,
dice, bueno, si invierto $1,000 a una tasa del 2,3% a 3 años, entonces, ¿cuál es el valor esperado? Entonces, ya ahí lo vamos a tener, pero entonces, para testear la función que lo está calculando, entonces se hace un test, un banco de pruebas con los 7 escenarios, con los 7 specs, exactamente, con los 7 valores esperados, para ver si realmente lo hace o no. ¿Cómo se pasaría más de un parámetro más? Para el test, Sí, digamos, ahí te está recibiendo uno. aquí. Ok, dentro de los paréntesis. Ujú. Claro, yo me digo, la- todo Esto ya es una macro, o sea, este va, por ejemplo, el specs equal va a recibir 2 parámetros nada más. O sea, es muy, muy sencillo. mm, O sea, comparar esto con esto. Esto lo que viene a ayudar, o sea, de verdad es que es como medio muy sin gracia, pero esto lo que viene a ayudar es a automatizar esa parte. Ver, bueno, en vez de tener un check, bueno, esta prueba la pasó, si este fue igual a uno, no, las programamos y lo tiramos nada más. ok. Sí, no creo que más es No, no tiene que ser un checklist, digamos, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Sí, es que aquí no hay main, digamos, lo que te hace es ese test.cpp. Ok, jóvenes, bueno, ok. Entonces por aquí tengo, bueno, digamos que los que siempre están acá viniendo son Jafet, ajá, Estás, Catherine, correcto. Tenemos a, ok, yo bien. aquí está, yo buscando por todo lado, ok. Federico, ¿Cuál? Federico. Ah, Federico, cierto, soy Federico, ok. Y Y ya. bueno, ya, ya, Que no, más bien. Digamos, dañar. Nunca lo he escuchado. ok, Y va. Sí, no, ok, voy a poner aquí pausa un segundo. Ok, entonces vamos a validar un poquito. Perdón, perdón, es que estamos todos aquí medio ciegos. Ahora sí. Tenemos en los temas, por ejemplo, programación con base de datos muy básico, C++ conectándose, por ejemplo, a un SQLite, programación de interfaces gráficas o voice, o sea, ventanitas y demás, programación de videojuegos, las bases como tal, sí, no, sí, claro, claro, C++, y programación orientada a eventos. ¿Ok? ¿Ok? Videojuegos, me imagino. Iba a decir que interfaces, pero bueno, no, pero todavía. Si quiere interfaces, puede ser programación orientada a eventos, que es muy parecido. Pero ¿por qué no se puede hacer el... No solo uno por chonchi. No, pues sí. ¿Qué? ¿Es qué es usar Ah, sí, vean. Básicamente es desarrollar una presentación, si bien coqueta, y una exposición de 10 a 15 minutos, como tal. No hay que hacer trabajo escrito, nada de APA ni nada de formatos, no, no hay trabajo escrito. Es una presentación en la cual nos expliquen conceptos, generalidades, si catalogan que es importante un poquito de historia, como tal, librerías a usar, y lo importante es programar 2 ejemplos o bajar o buscar 2 ejemplos, customizarlos, arreglarlos bien bonito y exponerlos, explicar, bueno, aquí, por ejemplo, aquí con estas librerías, cargo esta ventana, cargo un textbox, puedo hacer, por ejemplo, un input de data, le doy el botón OK y esto me muestra, no sé, el valor en negrita y subrayado. Bueno, está muy chiva. Por lo menos es una parte en general. Videojuegos, bueno, me conseguí digamos, está por todo lado, con la librería X, el código fuente de Frogger. Entonces, vean, lo vemos acá. Y aquí, bueno, aquí básicamente lo que se mueve de esta manera, etcétera. ¿Ok? 2 ejemplos programados y la exposición que entre todo va a sumar más o menos 10 a 15, bueno, 15 minutos. ¿Ok?
Sí. El día que hacen la presentación, traen la presentación, los ejemplos, me los envían, puede ser, me los envían un día antes y yo se los comparto al resto de los compañeros. Son temas avanzados de Progra, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. El 5% entra entre el rubro de tareas y todo eso. Sí, Y, sí, pero solo él cuesta 5. Exactamente. ¿Ok? Entonces díganme ustedes. Ah, bueno, me dijo que Albert quería interfaces. ¿Ok? Catherine no me dijo. digo, va de los, Base de datos. Ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Ok? Eh, los, videojuegos. Ok, entonces voy a asignarle de una vez. Ay, no me equivoqué. Voy a asignarle de una vez, ¿ok? A Federico, programación orientada a eventos, ¿me entendieron? ¿Ok? Programación orientada a eventos y eh, a Jafet le vamos a asignar este tema de manera temporal. ¿Ok? Bueno, de manera temporal no, ahí le va a quedar el tema. ¿Ok? Para ver. Entonces, si están viendo, por ejemplo, Christopher, Génesis y Esteban, por favor se comunican conmigo. Ya sabemos que Gerardo quiere ir solo. Bueno, Albert, Catherine también y Diego también, que no quieren hacer amigos. ¿Ok? Entonces, a ellos podría asignar, también a estos podría asignarles parejas si fuese necesario, o bien dos temas adicionales. O sea, yo todavía tengo chance para dos temas más, para este y este. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro último proyecto programado. Bueno, nuestro proyecto programado de ahora está para el 6 de julio. ¿Cómo es? 4 de junio. Julio. ¿Cuánto era? ¿Qué? 4 de julio. No, mentira, perdón. un segundo. 4 de junio es el segundo, correcto. Y en teoría el 6 de julio es el último, ¿verdad? Correcto. Nosotros tenemos examen final el 2. 2 de julio. Entonces, eh, estaríamos haciendo la parte de exposiciones el 25 de junio. ¿Está bien? Entonces, 25. ¿Perdón? Exposición 25. ¿Qué? Si queda algo pendiente, lo hacemos el viernes, pero el 25 de junio. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en este caso, usa SQLite, muy sencillo de instalar. O sea, se instala con línea de comandos y haces una, por ejemplo, en tu caso puede ser la creación de dos tablas y al jalar datos de las tablas y mostrarlos en pantalla, crear un arreglo para jalarlos, algo así. Algo interesante que podrías hacer es la analogía que hay entre cada registro y un objeto en C++, bueno, un objeto en general. O sea, cada tabla, por ejemplo, cuando vos ves una tabla, por ejemplo esta, ¿ok? Tenemos columnas y tenemos filas. Cada fila es un registro. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto sería un objeto. ¿Con qué atributos? Así que no es una analogía. Sigla, grupo, nombre y exposición. Entonces, podrías hacer perfectamente una tablita que tenga 7, 8 registros, tres columnas de algo en particular, no sé,
un programa de programas de televisión o algo ahí random, genérico, la creas con base en código, ¿verdad? Por eso se puede hacer de C++, y otro método u otro proyecto en los cuales cargas esos registros y pues y vas metiendo cada uno en un objeto. O sea, creas por cada registro, por cada fila, creas un objeto, llenas los atributos y puedes hacer un vector de objetos. ¿Ok? Y nos explicas cómo se hace eso. Podría ser. ¿Ok? Parte de videojuegos, como también, tampoco se va a buscar ahí el más complicado, sino que lo que me interesa mucho es que entiendan las librerías que van a utilizar, que nos expliquen de manera fluida a los demás para que los demás entendamos. ¿Qué? ¿Ok? Bueno, chicos, en general, entonces, eso era el tema que tenía pendiente con ustedes. Entonces, ya sabemos que es para 25 de junio. Ok, bastante ratillo. De hecho, un mes y 3 días. Ok, bueno, terminamos por el día de hoy.